Buenas noches a nuestros amigos de las redes sociales. Nos encontramos con el profesor de Economía, Jaime González, miembro del Frente Campesino Azuerense y del partido del FAT. Profe, hoy hablaremos de un tema que está bastante debatiente en el país sobre la constituyente. Profe, ¿nos puede hablar un poco de la constituyente originaria ¿Cómo no? y de igual manera la paralela? Ok, ¿cómo no, Albinio? Agradecido por tu esfuerzo de mantener informado a toda la audiencia y efectivamente a la audiencia revolucionaria, los compañeros de base y a los compañeros dirigentes en todos los frentes que estamos organizados, porque somos parte de ese frente, somos parte de esa base. Todos los compañeros estamos preparados para asumir responsabilidades en el futuro. Es cierto lo que tú has planteado, hay una discusión que viene gestionándose con relación a la reforma a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es un instrumento donde se define el concepto del Estado en términos económicos, en términos jurídicos, en términos sociales, en términos humanos, ¿verdad? Y en toda la faceta que la nacionalidad tiene. Y una de las facetas importantes será el desarrollo humano, porque tenemos que verlo desde el punto de vista de que una constitución debe de enfocarse al mejoramiento de la vida humana. Si estamos claros en ese concepto, entonces vemos las divisiones de llamar a una constituyente paralela, en la cual es un instrumento que está contemplado en la Constitución del 72, pero que no representa el llamado de los sectores populares o lo que se puede entender las reivindicaciones de los más pobres de este país. Y si eso es así, entonces el pueblo debe llamar al poder popular, que es sus organizaciones de base, y las organizaciones de base llamar a una autoconvocación, una convocación o una convocatoria de una constituyente originaria con poderes absolutos para dirigir un país en un momento dado por las circunstancias políticas que se están presentando de corrupción, de situaciones adversas a los más pobres, las necesidades de vivienda, las necesidades de alimentación, condiciones laborales como tal. Entonces el mejoramiento de esa situación nos lleva a que tenemos que discutir y llevar un esfuerzo colectivo en que las personas comprendan que tienen el poder en sus manos, que pueden organizarse, que pueden ser representantes legítimos de sus comunidades y esforzarse en una organización estructural directamente con sus necesidades dentro de la sociedad que lo ha visto nacer, que lo ha visto desarrollarse, que ellos han contribuido, y más allá de un modelo neoliberal, que es lo que se quiere implantar dentro de esas constituyentes que están siendo consultadas a nivel de mantener un paralelismo donde va a existir los dos poderes ejerciendo en una misma situación. Yo creo que ilustra un poco el concepto económico, el concepto social, el concepto del punto de vista del Estado, que debemos refundar un Estado para que tengamos una vida mejor y sobre el planteamiento de un desarrollo humano más equitativo. Profe, una constituyente originaria barrería con la pobredumbre que el país está atravesando. Bueno, la intención se plantea en esa dirección, o sea, debemos hacer un diagnóstico de que hay una situación de crisis, que el modelo neoliberal está entrando en crisis, que es la versión refinada del sistema capitalista, y que el sistema capitalista tiene que entrar en un proceso de ajuste o de mejoramiento,
y que las comunidades tienen que ejercer esa situación y por lo tanto tienen que hacerse eco de una ética, y por eso es que nosotros abogamos hacia una ética del desarrollo y no hacia una ética del mercado, porque la ética del mercado nos lleva a nosotros a que todo se va a resolver por los brazos invisibles de la demanda y la oferta, y esta situación no nos va a dejar más que competir entre nosotros y llevarnos a extremos de pocos millonarios y muchos pobres. Entonces, esa exclusión social que el sistema nos está brindando tiene que ajustarse a un proceso de limpieza, de una limpieza de esa podredumbre que tú has planteado, de esa situación del sistema que no estructura equidad, que no estructura igualdad, que no le da beneficio, que lo excluye al sistema, que excluye al humano, que excluye a los sectores obreros, que excluye a los sectores indígenas, que excluye a los sectores campesinos, que no tienen tierra, a aquellos que no tienen para vivienda. Entonces, esa situación debe llevar estratégicamente a una sociedad a pelear por una condición nueva, una condición que le brinde un espacio político que debe ser una constituyente originaria, donde él pueda ejercer, donde él pueda plantear, donde él pueda ejercer un planteamiento equitativo y unitario dentro de su clase social, que es la clase social más pobre en este momento. Porque hay una lucha de clase que está evidenciada en todo este discurso, y tenemos que entonces defender un planteamiento político a largo plazo. Profe, hay quienes proponen la constituyente paralela. ¿Y con qué interés, profe? Bueno, es que el lavado del sistema, ¿verdad? El sistema se quiere lavar, o sea, el sistema llevó a los extremos, nos llevó al planteamiento neoliberal, donde fueron destruyendo toda la política estatal, y evidenciado está con todo el problema de la pandemia, donde los sistemas de salud, el sistema educativo, por ejemplo, tuvieron mucho deterioro. Las mismas condiciones sociales de empleo se están llevando a la flexibilidad de toda esa situación. Y entonces el sistema, los personeros del sistema, los partidos políticos, los cuadros políticos del neoliberalismo quieren emigrar a un sistema llamado el post-keynesianismo, y por lo tanto el post-keynesianismo salva la condición del Estado. Entonces quieren retomar de que el Estado es El Salvador, pero dentro de una concepción liberal, y por lo tanto eso lleva a que tú plantees una discusión paralela, pero que no te excluye del sistema. Entonces, nosotros estamos dentro de una posición que debe de abolirse todo el estamento de poder y estar en manos de una constituyente originada, emanada, autoconvocada por el pueblo, que tome el control del Estado y que ejerza una nueva condición política en el país, una refundación del Estado, que entonces con esa refundación del Estado podríamos entonces plantearnos una visión más equitativa, más humana, un país en desarrollo, para que tenga un respeto internacional como país y tomar sus determinaciones y la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho que tenemos todos los pueblos y los ciudadanos de todo el mundo. Entonces ellos no van a querer entrar en esta situación porque pierden sus derechos, en verdad, abolen su condición de poder, y entonces le daría a este pueblo, que son más, una condición de democracia real, o que nos daría un beneficio para todos. Correcto, prof. Entonces, viendo todo ese tema,
¿Cuál sería el procedimiento para hacer realidad una constituyente originaria en Panamá? Bueno, es ahí donde tenemos que entonces ser un poco gramsciano, pues, porque Gramsci vio en la superestructura, no en la estructura, que Marx lo planteó muy bien, pero Gramsci dijo, bueno, hay que estructurar todas las comunidades, hay que ejercer ese poder político, ese poder popular de las comunidades, esas organizaciones de base, ¿verdad? Pero que tienen una inteligencia, que hacen ejercicio en en el sector indígena, en el sector pues, campesino, en el sector obrero, en el sector estudiantil, de las juventudes, de las mujeres. Entonces ahí nosotros tenemos que apostar a que esa fuerza equilibrada de la población que está ejerciendo poder, que está tomando el control de decisiones del Estado, entonces ejerza y vaya creciendo y se vaya reproduciendo y que se vaya manifestando en sus reivindicaciones sociales. Entonces es una estrategia que tenemos que montar a nivel nacional para que se dé ese crecimiento de todas esas poblaciones excluidas y que podamos nosotros entonces orientar, vanguardizar, hegemonizar en un planteamiento político que debe de ser la constituyente originaria, que debe de llamarnos a todos a un trabajo colectivo, a un trabajo de mucha fuerza y de mucho planteamiento desde el punto de vista de la inteligencia de un pueblo, porque es la inteligencia de un pueblo que va emanada sobre la fuerza y que va emanada sobre un planteamiento de equidad y de una búsqueda de una solución para sus problemas y no solamente un problema para unos cuantos, que es el poder económico, sino el poder de ejercer unas necesidades de agua, unas necesidades de vivienda y establecer esa condición que se llama el poder popular. Eso es importante, profe, que el pueblo esté concientizado de esa constituyente originaria, profe. Y viendo en un plano internacional ya, profe, ya usted debe conocer la experiencia reciente que tuvo el pueblo de Chile. Desde su punto de vista, ¿usted cree que ese proceso es beneficioso para el pueblo chileno? Bueno, el proceso chileno tiene su condición, ¿no? O sea, tú debes entender que antes del 73 había un proceso de construcción social en la cual el presidente Salvador Allende llegó a gobernar con un planteamiento de base, un planteamiento socialista, y que este comandante o este presidente de vocación jurídica, en verdad ejerció su papel y nunca se rindió ante el esfuerzo o la supremacía de fuerza que era el militarismo chileno en la presencia de Augusto Pinochet. Golpe de Estado en el 11 de septiembre de 1973 genera una condición nueva en Chile. La fuerza se establece, un movimiento de golpes militares en toda América Latina. Panamá no fue la excepción, en el 68 se dio un golpe militar, hubo una bota militar gobernando, igual en Chile, y esa situación generó que la condición de poder llevaran a técnicos de los Estados Unidos, especialmente el tema de los Chicago Boys, o Friedman, Hayek y Popper, que dirigieron la política económica chilena por muchos años. Pero ese pueblo quedó herido en sus cimientos, en sus propuestas, y se recuperaron y se están recuperando de toda esa gama de decisiones neoliberales que vienen del 73, 80, 90, 2000, y es un proceso de acumulación, de construcción social. Por lo tanto, es una historia completa de derrotas y triunfos sociales que han coincidido, ¿verdad? Han coincidido
tendencias ideológicas de social cristiana, socialdemócrata, socialistas, independientes, defensores del medio ambiente, porque están viendo en un pueblo que se está deteriorando dentro de la competencia neoliberal. Entonces ahí surge una coincidencia política, una coincidencia en la búsqueda de un nuevo amanecer, de una nueva constituyente. Pero no la constituyente chilena que se acaba de dar, que se acaba de establecer, es paralela. Pero dentro de toda esa concepción, ¿verdad? Es un gran triunfo, porque era lo más ortodoxo de la política económica capitalista, era Chile en América. Entonces, ellos lograron eso. Hoy en día van a discutir una constitución, pero no se queda ahí. Los grupos organizados tienen que hacer su papel importante, como lo han hecho en Bolivia, como lo han hecho en Venezuela, ¿verdad? Como lo han hecho otros países en el mundo. Inclusive Rusia está discutiendo su constitución. España tiene tres veces que han discutido su estado. La última fue en el 77. Entonces, no estamos diciendo que está acabada, ni siquiera estamos diciendo que con una constitución nueva se va a resolver el problema, pero sí se va estableciendo bases para un cambio, una transformación. Y es lo que decía Fidel. Fidel inició un proceso en Cuba, ¿verdad? Y que ha demostrado una transformación de un ser humano libre, honesto, con ideología, con principios, con solidaridad, con defensa, con una propuesta mundial. Entonces, igual nosotros como panameños tenemos que establecer una condición de ese tipo. Entonces, el caso chileno nos puede servir como inspiración, pero no es un proceso acabado. Entonces, nos puede servir porque la izquierda revolucionaria o la izquierda socialista o la izquierda intelectual se abocó y apoyó. Entonces, ese gran consenso también tenemos que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que buscar un gran consenso. Lo que pasa es que acá, en nuestro país, esa social cristiana o ese socialismo, a veces, o sea, demócrata, no ha entendido el proceso político aún. Y entonces nos ven a nosotros como los enemigos de ellos, de clase, cuando en verdad lo que se está disputando aquí es un proyecto de supremacía política o inclusive hasta llevarlo a un concepto de fascismo, por decirlo ahí, de la derecha latinoamericana que está dentro, inquistada en Panamá y que tenemos que entonces evidenciarlo dentro de su propósito político. Entonces, igual está sucediendo en Chile. Lo que pasa es que un proceso no bien llevado, porque tampoco fue tan ordenado. Hubo muchos desórdenes, muchas situaciones que hay que lamentar y hay que cuestionar y hacerse un autoanálisis sobre los procesos, pero se dio un resultado. Y hay un resultado en este momento que están discutiendo una constitución. Entonces, el caso chileno puede ser un ejemplo, pero no seguirlo al plan, o sea, al pie de la letra, sino saber lo positivo que ha dado en el contexto mundial, que ha vigorizado la lucha por una constitución nacional, que es lo que entonces tenemos que debatir en los medios de comunicación y en las redes sociales, como lo estás haciendo tú, Albinio, que te felicito y agradecido por la entrevista que me has dado. Así mismo, profe, yo creo que Chile ya hizo su historia con su constituyente. Yo creo que el pueblo panameño hará la misma en su instancia, en el momento correspondiente de una nueva constitución, donde debemos establecer un nuevo orden para el país y el Estado. Gracias, profe, por la oportunidad de darme la entrevista y creo que seguimos en esto. ¿Cómo no?